buenas tardes. Pues ahora en este nuevo horario, gracias como sábado a sábado por permitirnos entrar a sus hogares, ahora a 2 horas un poco más tarde, a las 12 del mediodía. Esperemos que haya tenido una buena mañana, que haya disfrutado de la programación, pero sobre todo pues a California Medios y a Rubén, que se encuentra ahí en controles y que es el que nos permite de alguna manera y nos está coachando, ¿no? Don Emilio, profe, pues muy buenos días. Pues claro, otra vez. Estamos estrenando horario. Sí, estrenando horario. No nos podemos habituar. Así es. Pues que está, oye, 6 años. Así es. 6 años a la misma hora, ahora a las 12. A ver cuántos más, unos 12 será. ¿O qué? Que bueno, hay que decirlo que es una fecha importante para la empresa California Medios, porque a partir de ahora, como ustedes lo han estado escuchando a través de la radio y de la red, etcétera, pues ha cambiado a la plataforma digital. Entonces ahora es radio, televisión y redes sociales, en este caso por Facebook Live, aunque más adelante, unas días, semanas, ya será por esta aplicación para que usted nos pueda ver en sus dispositivos móviles, en su televisión inteligente que le llaman ahora, en las que tenemos en casa, ¿no? Entonces, pues bueno, esta nueva plataforma, esta nueva para nosotros aventura también, y desde luego agradecer a California Medios por tomarnos nuevamente en cuenta y continuar con esta programación en nuevo horario de 12 a 1, y sobre todo que ahora nos amplía más y nos invita a que por primera ocasión ya aparezcamos en radio al mismo tiempo. Entonces estaremos de manera simultánea transmitiendo por radio, por televisión y por internet, lo que es la plataforma digital. Entonces pues los de radio nos disculparán, estamos aprendiendo apenas, nos dicen que hay que ser más descriptivos porque si vemos imágenes y todo eso que hay que explicárselas, entonces pues estamos aprendiendo y lo tendremos en cuenta, y ojalá pues nos tengan un poco de paciencia mientras empezamos a habituar a estar en radio también, ¿no? Y estar pues siendo un poco más explícitos al momento de mostrar imágenes o al momento de mostrar algo gráfico, pues por eso es explicar detalladamente, ¿no? Entonces pues bueno, 1 de septiembre, una nueva etapa, un nuevo periodo para esta empresa, en donde ahora le está apostando a las nuevas plataformas, a la nueva tecnología, y pues bueno, esperemos que le vaya muy bien, porque si a ella le va muy bien, pues seguramente que a nosotros también, ¿no? Entonces, claro, va a ser excelente para nosotros. Entonces bueno, pues en esta ocasión, en este programa, pues como todos los programas, iniciaremos con la sección de efemérides que prepara aquí el profesor José Luis Bobadilla, y posteriormente ya abarcaremos algunos temas que van a surgir justamente de las efemérides, entre ellos el de la misión de San Luis Obispo de Tolosa, para que pues ahí comentaremos algo, ¿no? Y si nos da el tiempo también, pues bueno, no podemos omitir el que también el 1 de septiembre el presidente de la República en su informe dio a conocer que iba a empezar el proceso para declarar el estado 29, el estado de Baja California. Entonces, bueno, también comentaremos algunos detalles al respecto, ¿no? Y más que el hecho de que haya sucedido, sino los antecedentes, ¿no? Así es. Pero bueno, adelante, profe. Pues, han de disculpar, pero pues somos primerizos en estos menesteres. Somos neófitos. Cada día vamos aprendiendo más, y pues si cometemos errores, pues discúlpenos, es una nueva experiencia para nosotros. Claro, y hay que aprovechar para decir también que ahora, como estamos transmitiendo en Facebook Live y estas redes sociales, pues igual ahí de manera directa, si cometemos error, ahí nos pueden corregir y va a quedar grabadito las correcciones que nos hagan, y esperamos un poco más adelante, quizá la próxima semana, o bueno, primero tenemos que trinar al profe para que tenga aquí una tableta y entre la modernidad y pues pueda estar checando ahí sus comentarios de manera directa, y pues también irnos haciendo, ¿no? Para ir corrigiendo en el camino. Adelante, profe. Sí. Pues fíjense que don Miguel Mates, que falleció no hace mucho tiempo, fue un gran historiador. Él dedicó mucho tiempo a escribir sobre la historia de Baja California. Él fue un investigador de primera magnitud. En su libro La Tierra de Calafia, una historia breve de las Californias, 1533-1848, en la página 75 consigna lo siguiente. Dice: así, aliviados de las responsabilidades en la península,
Los franciscanos procedieron a la fundación de la misión de San Luis, obispo de Tolosa, el 1 de septiembre de 1772. Así es. Correcto. Sería la quinta misión, ¿verdad? Así es. La quinta misión por Junípero Serra Ferrer. Así Así es. es. La quinta misión en Alta California. La Alta California, efectivamente. Sí, pues a los franciscanos les tocó Sí. se la dividieron. Los dominicos al sur y los franciscanos Pero al parece que norte. aquí en Baja California hay una sola misión franciscana, que es la de San Francisco. Borja. No, de San Francisco Belicatá. Belicatá. San Francisco Belicatá Es la única. misión franciscana. Posteriormente viene esta La división. división donde los dominicos quedan en la Baja California y los franciscanos en Alta California. Y la primera misión que fundará Fray Junípero Serra será San Diego de Alcalá. Y bueno, de ahí Monterrey, bueno, otras misiones. Y esta será la quinta misión que va a fundar en esta travesía, ¿no? Y tengo entendido que está en buenas condiciones. Ahorita platicamos de eso, Sí. está en muy buenas condiciones, No, pero también platicaremos. conviene ahí. platicar al Sí, respecto. sí, sí. Fíjense que el 1 de septiembre, fíjense bien, el 1 de septiembre de 1848, las tropas extranjeras abandonaron la península embarcándose en La Paz. Fíjense, yo soy muy retractivo en la fecha, porque el tratado de paz, con lo que ya se terminó la guerra, la invasión más bien de Estados Unidos a México, fue el 2 de febrero. Y apenas las tropas estaban abandonando La Paz el 1 de septiembre. ¿Y saben por qué? Porque los de Baja California Sur, en La Paz, en San José del Cabo, San Lucas, no se dejaban. Ellos seguían luchando, no admitían que lo que había pasado pues con México, que se llevaran la mitad del país. Y no, ellos siguieron a manera de guerrillas como pudieron. Y pues no los dejaban, no se dejaban dominar, hasta que por fin, el 1 de septiembre, abandonaron por fin las tropas de Estados Unidos. Deciden irse mejor, ¿no? Qué bárbaro. Muy bien. Entonces ya lo tenían ganado. Lo que pasa es que ellos, pues, no aceptaban, como tú dices, pero la pérdida, en pocas palabras. Qué bárbaro. Sí, así es. Ahí hay un escritor y historiador, dice, milagrosamente se le salvó la península. Porque también lo pudieron haber exigido. Sí. ¿Quién le iba a decir que no? Sí, también. Pues, Y Sonora de paso. Sonora de paso. Sonora de paso y hay un pequeño trabajo que está precisamente en un museo de Carmelita Pellat, cronista de Arizpe. Precisamente ella tiene todo ese material muy interesante, ¿no? Y ahí viene Pedro García Conde, que era originario de Arizpe, Sonora. Ahí hay un trabajo relacionado precisamente con esas miras, vaya, de Baja California y Sonora. Y parece que la intervención un poquito, pues se la atribuyen a Pedro García Conde precisamente, de acuerdo al relato que está escrito, ¿no? No sé Sí. qué tanto de cierto sea. Bien, pues continuando con las efemérides, haciendo referencia a un artículo que escribió Héctor Mejorado en el Heraldo. Ya empezamos. La elección del estado de Baja California. Este salió en el número 104 de la semana del viernes 7 al 13 de julio del año pasado, 17. Bien, dice, el 1 de septiembre de 1951, el licenciado Miguel Alemán Valdés, en esa época de 51 años, en su informe presidencial anunció el inicio del proceso jurídico y político para la creación del estado de Baja California. Sí, en este caso es el inicio, ¿no? Sabemos que esto llevará un proceso que tiene que pasar por el Congreso y bueno, posteriormente convocar a elecciones de un Congreso Constituyente. Bueno, esto es un proceso que duró ahí un año, un poco más de un año, y bueno, aparte ya constituye el Estado, pues otro tanto tiempo para realizar la Constitución y posteriormente elecciones para los ayuntamientos o para los municipios. Entonces fue un proceso relativamente largo, ¿no?
pero bueno, aquí es donde se anuncia que iniciaría el proceso, ¿no? El 1 de septiembre. Dirán, ¿y por qué no lo celebran? ¿Y por qué no celebran otro día? ¿No? Bueno, es que es diferente el momento en que inicia el proceso a cuando se crea el Estado de Baja California. Así es. Fíjense que aquí tengo otra efemérides que viene en la memoria administrativa del gobierno del Distrito Norte de la Baja California, 1924-1927. Esto viene en la colección de Baja California, nuestra historia. Primera edición. En la página 24 dice: Abelardo L. Rodríguez, de 31 años, llegó el 3 de septiembre de 1920 a Mexicali, capital del distrito. O sea, vino con el afán de hacerse cargo del gobierno del distrito. Sí, o sea, ahí ya en otra ocasión ya hemos platicado, pero igual en otro momento lo platicamos, pues bueno, pues, cómo llegó ahí primero para tantearle un poco a cómo estaba moviendo las aguas Esteban Cantú, y bueno, posteriormente ya con la consigna de cambiarlo ahí en el poder, digamos. Entonces, bueno, esa era la triste historia de... Pero dice, aquí pasa algo curioso, ¿no? Como en la política, ¿no? Él llegó a sustituir a Esteban Cantú por órdenes de Adolfo de la Huerta, presidente interino. Bien. Entonces no tuvo más que exiliarse Esteban Cantú, se fue al extranjero, allá vivió, y ¿qué creen? Andando el tiempo que se viene como candidato senador, y fue senador federal por Baja California. Fíjense cómo da vueltas la vida, ¿no? Sí, la política es política. Él era de Guaymas, ¿no? ¿Quién? Abelardo. Sí, usted es presidente de Guaymas. Abelardo de Rodríguez, Plutarco Díaz Calles y Álvaro, digo de Sonora. De Sonora. Sí, creo que Abelardo, creo que sí es de Guaymas, no estoy seguro. Sí, es de Guaymas. Sí, San José de Guaymas. San José de Guaymas, porque estaba un poquito confundido en ese dato, porque recuerdo que una vez me pidieron un trabajo, una breve biografía de Abelardo L. Rodríguez, y me acuerdo que hablaba de su niñez, muy interesante de la niñez de ese hombre, inclusive que fue una persona que no fue a grandes escuelas, tengo entendido, ¿no? Pues fue un hombre pero pues, con mucha inteligencia, ¿no? Sí. Así es. Él mencionaba que él iba descalzo a la escuela, Sí. que nomás usaba zapatos el domingo. Pero, Para dominguear, y de San José de Guaymas, su familia era tan pobre que se fueron a Nogales, a radicar a Nogales. Pero como en esa época no había mucha restricción para pasar de un país a otro, entonces él aprendió muy bien en inglés. Aprendió muy bien, lo hablaba muy bien. Entonces, por eso cuando se abrieron los casinos aquí, pues él se codeaba con mucha confianza con todas las personalidades que venían de toda índole, en inglés, que lo hablaban bien. Sí. Ahora, fíjense, hay un detalle también que es muy importante, espero que sirva. Él tenía un tío, también igual, humilde, y siempre le inculcó a él: mijo, usted procure ganar dinero para cuando sea viejo no tenga ninguna necesidad. Y es cierto, se hizo multimillonario. Abelardo Rodríguez murió con mucha riqueza. Pues ahí tenemos el Salvador de Rodríguez, un ejemplo. Es que como encontró Baja California, pues casi virgen, por decir algo, pues le entró a los negocios, hasta la aviación, construyó 2 aviones, Baja California 1 y Baja California 2, muchas industrias, no, se hizo multimillonario, siguiendo los consejos del tío. Bueno, seguimos. Aquí hay otra interesante ahora de Viviana, en la gente al pie del Cuchumá, en la página 261. Dice: el 5 de septiembre de 1893 nace Alberto Aldrete, hijo de Feliciano Aldrete y Luisa Palacios. Ya nomás con decir. Sí, en este caso, bueno, lo mencionamos el dato porque Alberto Aldrete, bueno, fue un personaje, independientemente que fue un personaje importante para la historia del Estado, donde llegó a ser gobernador del Estado, pero bueno,
aquí en Tecate tuvo mucho peso, es decir, es el que trae la maltera, es el que trae la fábrica de aceites vegetales, es la que trae cervecería, desde luego, Lime Cola, o sea, trajo varias empresas. Y luego hay otra empresa que nada más que, ¿cómo se llama? La Petrolera Peninsular, por ahí va ese dato. Sí, se trajo varias empresas que pues todas se asentaron donde actualmente está cervecería, ¿no? Entonces, pues bueno, es un personaje importante para el estado, pero luego también para el desarrollo aquí de Tecate. Eso fue lo que le dio también era un complejo industrial prácticamente lo que él donde asentó todas sus empresas. Sí. Que todas estaban de la calle esa de, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama esa calle donde iniciaba la fábrica de Malta hasta la Carranza, ¿no? ¿No de la de Elías Calles, presidente? Elías Calles, sí, sí. Presidente Elías Calles, a partir de ahí era hasta la Carranza. Pues todo lo que es ahora la y el predio era precisamente el pionero conocedor Jesús Valencia. Que su predio tenía la mojonera, lo que divide el predio número 14 de la colonia militar. A partir de ahí hasta la Carranza era el predio del señor Valencia. La universidad quedó en el terreno de Jesús Valencia. Ahí la cafetalera, todo eso. Qué interesante. Las aguas, ¿cómo se llama? No se llama la planta tratadora de aguas de cervecería que está enfrente de Cafetalera, ¿no? Lo que fue Cafetalera. Sí. Esa era la planta tratadora de aguas también de Alberto Arlet. Ahí es donde la trataban, y ahí la rumbeaban. Bueno, era bastante interesante. Bien, pues también en el libro de Viviana, en la página 170, dice el 5 de septiembre de 1905. Dice, por ejemplo, en 1905 se suprimieron los juzgados de paz de Tecate, Los Algodones, Real del Castillo, San Telmo y San Quintín, lo que nos indica un declive en las tareas de extracción de metales, aunado a que en 1907 se vivió una crisis económica internacional, con lo que la afluencia de capitales tendió a bajar. Sí. Bien, la última efeméride de esta sesión. En la conferencia que dictó María Eugenia Castillo de Curry, criterios de intervención en edificios de valor cultural en Baja California. Esta la dictó en las memorias del ciclo de conferencias que hubo en Ensenada en el 2003. Seminario de Historia de Baja California. En la página 80 dice: gracias a la Ley de Patrimonio Cultural de Baja California, el 7 de septiembre del 2001 se logró la declaratoria del conjunto formado por Bodegas de Santo Tomás, Sociedad de Responsabilidad Limitada, y en el 2001 se promovió la declaratoria de la estación de ferrocarril de Tecate. La bodega de Santo Tomás está en Ensenada, para los que no sepan, allá está. Y bueno, se inició la declaratoria pero de lo del ferrocarril, pero por alguna razón no se continuó y hasta la fecha está ahí detenida, no se ha logrado. Entonces, bueno, ahí inició, pero no se le ha dado continuidad, ¿no? No se le dio seguimiento, porque sí se hicieron algunos trabajos. Sí, me tocó a mí, precisamente con la Eugenia, inclusive en esos momentos de la Malta, también nos tocó algo de esos trabajos, ¿no? Y sí, efectivamente, yo creo que en una ocasión eso del ferrocarril me pidieron un trabajo, sí lo presenté y por ahí le dejé unas copias, pero claro que como el trabajo histórico que se había hecho con anterioridad para esa propuesta era muy limitado, eran unas, pues yo no llevaba ni una cuartilla del trabajo histórico que se había presentado. Había mucho trabajo
de arquitectura. Había un trabajo muy bien hecho por los arqueólogos del marido de Lina, ¿no? Pero el histórico estaba muy limitado. Entonces, bueno, pues, yo creo que con esto tenemos, ¿no? Entonces hice alguna aportación y posteriormente me dicen que pues, precisamente no sé qué autoridad les dijo que era muy poquito trabajo. No hay problema, podemos ampliarlo. Pues de hecho yo una ocasión ya había publicado un artículo dedicado al ferrocarril, ¿no? Pero ahorita ya hay más material, ya hemos encontrado más material, si tú quieres hasta de trabajo urbano, independientemente. No, y ya hay artículos académicos ya publicados también, ¿no? Ya hay otros que no solamente se encierra en Tecate, sino que dan un panorama ya mucho más amplio de este circuito en el que entra el ferrocarril San Diego, Arizona, que es la parte que le toca a Tecate, Tijuana, ¿no? Entonces ya hay trabajos mucho más amplios y que bueno, pues también por ahí también ya se han encontrado un estudiante del posgrado de doctorado de la maestría en historia del Instituto de Investigaciones Históricas, pues encontró ahí unas joyas muy interesantes, varios planos a los cuales tuvo acceso, donde está haciendo toda una reconstrucción. Ahí lo que le interesa es más que nada el agua, pero bueno, está haciendo una reconstrucción de este ferrocarril San Diego, Arizona, que va a estar muy interesante, pero esperemos que ya próximamente salga la tesis para poder leer, ¿no? ¿El agua en qué sentido? Para las máquinas, para el agua que utilizaba el ferrocarril para funcionar. Bueno, pues ahí está precisamente el aguaje interesantísimo que está en Valle Redondo. No, pues ahí todo esto lo tiene, los mapas, los planos está detectado dónde estaban los aguajes, bueno, los depósitos de agua, ¿no? Los depósitos de agua a través de toda la línea, ¿no? Sí, claro. Y dónde estaban precisamente no los aguajes, sino los depósitos donde se alimentaba el ferrocarril, donde tomaba agua, pues. Sí. Dice, mucha gente dice, no, allí tomaba el ferrocarril, ahí tomaba agua la máquina. Entonces es interesante. Incluso en unas fotografías antiguas de la estación, que sale la vía y está la torre donde estaba el... Sí. Mira dónde estamos ubicados. Esa como que hubo un tiempo que la cambiaron precisamente cercano a la calle esa que hablábamos hace rato. El Presidente Calle. Hay unas fotografías que nos dan a esa calle y otras muy cercanas al ferrocarril. Por lo menos así la lectura así nos da. Habría que estudiar así un poquito mejor. Pero pues vale la pena. Claro. Así es. Sí. Bueno, pues muy bien, gracias, profe, por las efemérides de, por lo menos esta semana que estamos estrenando, ¿no? Ya la próxima veremos las de la otra semana. Muy bien, bueno, pues iniciaremos un poco algunos comentarios sobre la misión de San Luis Obispo, que para empezar hay que recalcar que no se encuentra en Baja California, se encuentra aquí en el vecino estado de California, en Estados Unidos, pero no porque esté la línea ahí, entonces no hay que visitarla y no hay que conocer la historia de estas misiones. A final de cuentas, recuerden que cuando se empiezan a construir, todo esto era territorio o español primero, y posteriormente, pues bueno, será territorio mexicano, ya después de 1821, por lo menos los próximos 26, 27 años, hasta que con la guerra México-Estados Unidos van a quitarnos esa parte del territorio. Pero a final de cuentas, todo lo que es las misiones de la Baja California, desde Baja California Sur hasta la Alta California, pues formaban parte de un circuito y que era un corredor en donde pues el chiste era evangelizar y era llevar Y una cosa muy importante, que hay una estrecha relación en la evangelización de Tecate precisamente con el fundador de esas misiones, ¿no? Hay que entender esto por lo siguiente. La misión de San Diego de Alcalá es precisamente una de las primeras en la que empieza, hay datos que nos indican que fue en esa misión de San Diego de Alcalá, fundador de la misión de San Luis Obispo, donde Tecate, algunos
algunos residentes, principalmente indígenas, ¿verdad?, que son evangelizados por la misma. Hay una relación con todas esas misiones por el fundador. Pues sí, recordemos, como dice don Emilio, y que no hay que perder de vista, y cada vez que tenemos oportunidad lo decimos, es que en su tiempo, etapa misional, Tecate perteneció a la misión de San Diego. Ustedes dirán, bueno, pues está muy lejos. Pues eran las distancias, a final de cuentas, ¿no? Era la cantidad de población que había y donde estaba la población más concentrada. Entonces, bueno, pues Tecate, esto que era un valle, pues la escasa población que había, pertenecía o estaba demarcado, pertenecía a la misión de San Diego. Entonces, pues bueno, estamos ahí vinculados con esa historia, pensando que no había esta división que ahora teníamos y había que presentar el pasaporte para cruzar hacia aquel lado. Y además era la encomienda, dice que traen los misioneros. Así es. ¿Por qué? Porque la más cercana, si nos ubicamos en distancia, pues tenemos la de Valle de Guadalupe, pero es muy tardía. Sí, eso ya es, ¿no?, más adelante. Ahora, también la importancia de estas misiones, como bien dijo el profe en las efemérides, habría que recordar que llegado el momento, primero llegaron los jesuitas, pero recuerden que fueron expulsados para 1769, más o menos. Fueron expulsados de todas las colonias españolas. Entonces llegan a Baja California los misioneros dominicos y los misioneros jesuitas. En una primera instancia, aquí en Baja California, los franciscanos van a construir, como dijimos, la misión de San Francisco Belicatá, que será la única misión franciscana que va a haber aquí en Baja California. Después se van a repartir nuevamente las Californias, en donde los dominicos se quedarán con la Baja California y los franciscanos se irán a Alta California, y es ahí, bueno, donde empezarán o continuarán fundando las misiones que están por todo el estado, el actual estado de California, ¿no? En este caso, también lo dijo en el video al inicio, bueno, la misión de San Luis Obispo será la quinta misión fundada por Fray Junípero Serra, ¿no? Así es. Entonces, y de ser, profe, que vale la pena irla a ver. Sí, yo creo que habría que entender, la misión está de pie completamente, ¿no? A diferencia de las que tenemos aquí en Baja California, que todas quedan prácticamente en montículos de tierra, una que otra pared ya ladeada, algunas paredes prácticamente a la mitad o caídas. En este caso, en Estados Unidos, pues por lo menos más cercanas, si no es que buena parte de ellas están en pie. Ahora, lo que hay que decir también es que no son las originales, son reconstruidas, ¿no? Si bien es cierto que tomaron las bases para sobre eso volver a levantar, pero no son las originales que estaban, ¿no? Fue un trabajo que hicieron, según entiendo, ahí en el periodo de la recesión económica, donde el gobierno estadounidense, pues para dar trabajo y para estimular la economía, uno de sus proyectos, y qué bueno que así lo hizo, fue reconstruir las misiones, ¿no? Entonces están en pie, están funcionando, hay misas, hay servicios, son a final de cuentas iglesias católicas, ¿no? Y por lo menos 3 de ellas, no sé si todas las demás, pero por lo menos 3 de ellas tienen su museo ahí a un lado donde la gente puede entrar y verlo, ¿no? También por lo menos 3 de ellas, a la par de que está la iglesia, el museo, el jardín, está el panteón, ¿no? También nos da mucha historia, ¿no? Otra cosa que también, si estudiamos un poquito las misiones o aquí en Baja California, nos damos cuenta que más de uno de esos trabajos nos remontan, nos dicen que documentación de aquí lo podemos encontrar en esas misiones. Es otro caso muy interesante, ¿no? Sí, allá pues los podemos encontrar. Así es. Entonces, lo que ustedes, bueno, me llama la atención porque una conocida que viene de otro país hizo un recorrido rápido por la península y le hablaban de las misiones, ¿no? Entonces ella decía, pues yo lo que miraba era una iglesia, y yo tengo la idea como que la misión es algo más amplio, lo que a mí me enseñaba era una iglesia. Digo, bueno, efectivamente las dos tienes razón. Aquí en Baja California lo que te enseñan es una iglesia, porque es lo único que queda, ¿no? Sobre todo para Baja California Sur, en donde
todavía buena parte de las misiones están levantadas y algunas de ellas siguen funcionando como iglesia. Lo que se ha conservado y lo que se ha respetado es la iglesia del complejo misional. El complejo misional, como dice esta amiga, efectivamente es mucho más amplio. El complejo misional constaba desde luego de la iglesia, pero tenía sus dormitorios para los frailes, sus dormitorios para los neófitos o para los nativos hombres, y por otro lado de las mujeres. Tenía su cocina, su comedor, su bodega, y aparte, ya como parte también de la misión, era importante que hubiera tierra para cultivar, un buen espacio de tierra para cultivar. Por lo general ustedes verán que hay ríos cercanos que lo utilizaban desde luego para el agua, para el cultivo, y algunas de ellas también desde luego en mayor o menor medida su área para pastorar, ¿no? Para pastorear ya sea algún animal para desde luego domesticar y comer, ¿no? A final de cuentas. Pero hay varias en pie y muy bonitas. Para Baja California Sur, sí, yo creo que la mayoría. Aquí en Baja California, en realidad, creo que la que nos queda es la de San Borja. Nada más. Y creo que nada más, ¿no? Todas las demás son montículos de tierra, paredes un poco ya ladeadas o a la mitad de las paredes, pero bueno, es lo que nos queda aquí. La fortaleza de la de San Javier, ¿no? La de San Ignacio, Sí, pero esa es Baja California Sur, y además es diferente material. La que menciona don Emilio son de piedra, como San Borja aquí, ¿no? Son de piedra, y bueno, aquí las que tenemos en Baja California eran de adobe. Entonces pues el paso del tiempo, el deterioro, también el descuido, el haberlas dejado por el agua. Y luego los ataques que tuvieron con los indígenas de la región. Claro, o sea, fue saqueadas, incendiadas. Incluso la de San Diego una vez les tocó ahí. Como 1 o 2 veces. Sí. Entonces, en el caso de las de Estados Unidos, las de California, como estamos hablando de San Luis, las de San Luis Obispo, pues ustedes llegan, ven un edificio bien conservado, unos muros gruesos, así amplios, ¿no? Firmes todavía, muy firme la estructura, en funcionamiento completamente, ahora rodeada pues ya de casas, porque ya, si bien es cierto que en un momento era la misión, como se los platicamos, con todo el complejo misional, que además tenía que tener también sus soldados de vigilancia, ¿no? Su cuartel de vigilancia, bueno, un complejo amplio, y además lo que abarcaba todavía, que no era propiamente la misión que estaba bardeada, sino todo el territorio que le correspondía para cubrir, como el caso de la de San Diego, que también le pertenecía a Tecate, ¿no? Entonces ya quedó rumbos de aquel lado de Jacumé, hasta donde precisamente colindaba la tribu de los Jucapá con los Cumiay. Así es. Ese era, porque los Jucapá pertenecían a otra misión. Así. Entonces el territorio era grandísimo. El Cajón, California, yendo hacia el norte. Y no sé si Rosarito también todavía pertenecía a la misión de San Diego. Pues donde estaba la famosa frontera, ¿no? Así estaba la frontera, ¿no? Pues sí, está marcado el... Sí, porque la frontera está más adelante. Sí. Bueno, al final de cuentas, usted puede irla a visitar, está completamente en pie, todavía funcionando, todavía puede desde luego ver ciertas cosas que se respetaron o se reconstruyeron como fue originalmente. Está el museo, donde ahí sí hay piezas que son de la época, ¿no? Piezas que son de la época, ahí las tienen muy bien resguardadas, de la época y más adelante, porque bueno, no solamente es el periodo misional, sino recuerden que posteriormente fueron ranchos y fue avanzando ahí la denominación de población. Entonces pues también hay de esas diferentes etapas de su poblamiento, hay estas piezas ahí en muestra, ¿no? Y desde luego pensando la relación que tiene Tecate con el fundador de esas instituciones, hay que pensar en eso, la importancia de ese personaje para Tecate en la evangelización. Así es. Pues bueno, en realidad creo que sobre la misión podríamos hablar mucho,
pero bueno, la invitación es a que si tiene la posibilidad de visitarla, visitar su museo, visitar los jardines y visitar el panteón, y bueno, si le gusta la historia sobre todo, pues bueno, ahí tiene la posibilidad de ver una misión en pie y todavía funcionando, ¿no? Muy bien. Bueno, pues la otra que nos gustaría comentar un poco sería sobre anuncio que da el presidente en su informe, donde se va a crear el estado de Baja California, ¿no? Ya había tiempo atrás de grupos de Baja California, población de Baja California, que estaban en pro de la creación del estado y que se organizaban y que buscaban la posibilidad de crear el estado de Baja California. Sin embargo, no se había dado por diferentes motivos. El principal, por la falta de población, no se cumplía con la población suficiente para mantenerlo, para hacerlo estado. Segunda, muy probablemente entraba en polémica esta parte de ser autosustentable, ¿no? Así es. De que pues los recursos que se iban a cobrar por los impuestos pues fueran los suficientes para mantener todo el aparato burocrático y sobre todo para mantener el desarrollo del estado. Sí, podría en un momento dado cumplir con la cantidad de habitantes, porque también era muy importante, pero si no había los medios. Así es, si no estaba ahí el recurso para sostenerlo, porque pues mantener un aparato administrativo de gobierno pues es caro, ¿no? Entonces pues había que contar con estos recursos. Bueno, se fue posponiendo al final de cuentas, ¿no? Y bueno, leyendo algunos trabajos, algunos materiales, me topé en esta ocasión con un texto que publicó Lawrence Taylor, un investigador del COLEF aquí en Tijuana, y que se llama La transformación de Baja California en Estado de 1931 a 1952, que lo publicó en Estudios Fronterizos en el 2000, ya hace algún tiempo. Pero aquí lo comentaremos, que me parece muy interesante. Dice que al final de cuentas, y que ya lo hemos comentado también en la mesa, que Baja California, como también dijo ahorita el profe, después de la guerra y antes, desde que se independiza México, o bueno, la Nueva España, de la corona española, y con esta intención de expansión que tenía Estados Unidos, pues siempre tuvo en la mira a California, a toda esta Sonora y esta región, ¿no? Entonces, el golpe eficaz será con la guerra México-Estados Unidos, donde el 48 pues va a perder buena parte del territorio de México, y pues lo que seguirá será Baja California, Sonora, que son los que están ahí en la mira, ¿no? Más que nada por su ubicación estratégica, ellos mencionaban. Pero lo que me parece interesante que menciona Lawrence Taylor es que al final de cuentas esto va a permitir que los pobladores de Baja California, tras estos intentos que se van a dar durante el siglo XIX y el último todavía a principios del XX, en 1911, que se va a considerar que es un movimiento filibustero, aunque bueno, ya hemos platicado y no será el momento de ahondar en el tema, en donde pues la población estaba convencida de que en verdad los norteamericanos tenían la intención de anexarse Baja California, ¿no? O sea, estaban convencidos y con justa razón, tantas veces que a través del tiempo habían intentado invadir y anexarla, ¿no? Esto dice que va a traer para los pobladores y va a empezar a crear los pobladores una identidad fronteriza y un tanto nacional. Y lo que usted mencionó usted también, profe don Emilio, durante buena parte del siglo XIX y principios del XX, este aislamiento o separación que tenía la Baja California del resto del país. Si bien es cierto que no estaba incomunicada, porque la manera de comunicarnos era vía Estados Unidos, pero al final de cuentas teníamos que pasar a Estados Unidos para bajar a México. Así es. Porque también usted lo comentó en algún momento. Sí, lo que pasa es que, como por ejemplo, cuando vino Esteban Cantú, él venía precisamente a raíz del movimiento del 11. Del 11. Bien, pero como no había camino para acá, entonces pidió permiso para pasar a Estados Unidos. Y se lo dieron, pero con la condición que las armas fueran, que no las trajeran consigo, que las trajeran en el almacén del carro. Y lo mismo hicieron hizo Abelardo,
Sí, no había manera de comunicarse. Entonces, pues después de, sobre todo de 1911, va a iniciar por parte del gobierno, aunque ya había desde el porfiriato, digamos con mayor vehemencia, después del 11 y principalmente después de la Revolución Mexicana, va a iniciar esta idea de mexicanizar la frontera, ¿no? Empezando desde luego con Baja California, en donde la idea era pues empezar a quitar los letreros en inglés, empezar a hacer que la moneda fuera pesos y no dólares, y hay ciertos mecanismos que empezó a utilizar el gobierno para mexicanizar la frontera y que se va a dar con mayor fuerza a partir de Cárdenas, o con Cárdenas mejor dicho, ¿no? Se va a dar con mayor fuerza, pero varias estrategias que se van a empezar a utilizar también y que empezarán con Esteban Cantú, será el poder comunicar a la Baja California con el resto del país. Y una de las primeras estrategias que se van a usar, más por conveniencia económica desde luego y desarrollo, pero no podemos evitar pensar en la construcción del Camino Nacional, y que ya lo hemos platicado y don Emilio también ya se la sabe muy bien, y el profe también casi pues lo han platicado varias veces, es que anteriormente para llegar de Tijuana a Mexicali había que tomar por Estados Unidos. Había un camino por México, pero había que dar una vuelta muy larga para llegar a Mexicali, ¿no? Entonces lo más fácil era cruzar por Estados Unidos y llegar a Mexicali. Se va a construir el Camino Nacional, lo cual va a comunicar Tecate con Mexicali, y posteriormente pues venía a ser hasta Tijuana y hacia Ensenada, y quedará todo comunicado, ¿no? Sí, de hecho la comunicación era a base de bestias, ¿no? Esa es la verdad, ¿no? Y aquí aclaro una situación muy importante, que no nos dejemos llevar por algunas obras escritas, digo, discúlpenme, pero sí es, ¿no? Que las diligencias pasaban por la Rumorosa, ¿no? Por favor, pero las diligencias pasaban por Estados Unidos, ahí cortaban, era ahí precisamente que decía también un trabajo por ahí un poco agresivo, dice, pues estos gringos, dice, tiene que uno mirarles la cara para poder pasar, y fue una de las cosas que Cantú miró, ¿no? Al hacer la comunicación, y es de ahí el nombre de Camino Nacional. De ahí viene lo que ellos tenían su camino americano. Entonces Cantú, a eso se veía que le puso el Camino Nacional. Y también que no hay que olvidar que pues se junta con la Primera Guerra Mundial, ¿no? O sea, que también eso obliga a que se empiece a construir este Camino Nacional. Entonces, ese sería como un antecedente de cómo empiezan a unir a Baja California pues empezar a comunicar primero Baja California para después comunicarla con... Usted nos platicaba algunos programas anteriores cómo el cruzar de Baja California a Sonora era por medio de barquito, ¿no? Que no era como ahora, está el puente y uno pasa en carro, no. Pues era pasar en barco, chiquito, grandote, como haya sido, pero era pasar en barco, ¿no? ¿Cómo se llaman? Barcazas, efectivamente. ¿A mí me tocó? Pasaban con los caballos, es más, por ahí tengo un trabajo de esos donde cuánto cobraban hasta por carretas, todo muy interesante, ¿eh? A mí me tocó que el camión, cuando íbamos al sur, el camión nos dejaba de este lado y nos subíamos esas barcazas. O sea, lo dejaba en Mexicali, digamos, ¿no? Sí, pues ahí a la vera del río, pues. Del río. De Colorado. Ajá, ya pasábamos en esas barcazas, el otro lado ya estaba el otro camión para llevarnos. No, es interesante. Entonces, ese trabajo se empieza a hacer poco a poco, el de unir a México, bueno, a la Baja California por territorio mexicano con el resto del país. Y desde luego que esto se va a, lo que menciona Lawrence Taylor, es que se va a fortalecer con la Segunda Guerra Mundial, con el periodo de la Segunda Guerra Mundial, en donde el desarrollo económico que va a tener la frontera va a ser muy importante, porque somos vecinos, entonces va a haber un desarrollo económico importante, pero también la situación de la guerra va a permitir que México haga negociaciones con Estados Unidos para, desde luego, llevar trabajadores, comercializar productos, y va a ser una mejor relación más estrecha con Estados Unidos, lo cual va a fortalecer económicamente a la frontera, pero también va a haber esta necesidad, desde luego, de
pues jalar a la frontera hacia el centro del país. O sea, y sin necesidad de tratado de libre comercio. Sin necesidad de tratado de libre comercio, sí. Hubo otros tratados, pero que también hubo negociaciones, pero que por las condiciones pues obviamente fue más fácil firmarlos, ¿no? por la prisa. Entonces, en este asunto, lo que nos menciona Lawrence Taylor es que justamente el gobierno mexicano, que se ha visto que el gobierno mexicano llegó y cuando quiso declaró al estado 29 con Baja California, ¿no? Sí. O sea, como que la gente quería y el estado no, y cuando al final de cuentas el estado quiso, ya le dio estatus de estado. Y lo que me parece interesante del texto de Lawrence Taylor es que dice que no necesariamente, que la realidad es que el aislamiento que había tenido la población, y sobre todo en este periodo de la ley seca, donde hubo un gran auge económico y en donde los que estaban en el gobierno, como Esteban Cantú y como Abelardo, pues en realidad sí pertenecían al gobierno, pero tenían eran muy laxas las reglas y ellos tenían una manga muy ancha para poder moverse y poder hacer negocio y tener recursos, que en realidad no les molestaba estar así de lejos del centro del país, ¿no? Así es. Entonces, que ese alejamiento y esta facilidad de poderse mover, que al final de cuentas también la empezaron a tener los bajacalifornianos, ¿no? Entonces, que en realidad a través del tiempo se fue creando esta identidad nacional, pero más que nacional, una identidad un tanto autónoma, y que eso le empezó a preocupar al gobierno mexicano. O sea, esta autonomía que están teniendo, esta libertad que están teniendo, este alejamiento que los tenemos en la vista, pero no podemos controlarlos tan fácil y tampoco podemos llegar tan rápido. No, y eran pueblos sin ley. Entonces sí le empezó a preocupar al gobierno. Es lo que me parece interesante la propuesta de Lawrence Taylor. Entonces dice, esto se va a dar todavía con mayor fuerza durante la Segunda Guerra Mundial, donde nuevamente hay un auge económico, donde nuevamente empieza a haber fluidez de economía, donde la población mexicana pues nuevamente está más vinculada hacia el sur que hacia el centro del país. Entonces el gobierno mexicano empieza a ver, pues bueno, hay que ver la posibilidad, ya tiene la población, ya está la población, y pues como está ahorita ya tienen los recursos para poder ser autónomos, pues hay que nombrarlos a estado, ¿no? Hay que dar ese siguiente paso de ser un estado. Y luego ahí vienen el ferrocarril, los autobuses, y empezaron Sí, el ferrocarril desde luego que fue un punto importante. Primero desde luego el que hablamos ahorita de San Diego Yuma, que pasa por Tecate Tijuana, o Tijuana Tecate, pero también se va a hacer posteriormente de Baja California a Sonora, que también va a conectar por ferrocarril esta región. Entonces también pues será, poco a poco se irá conectando, y yo supongo que mucho más adelante, no tengo el dato, quizá ustedes lo recuerden, lo tengan más fresco, pues ya cuando se construye la carretera para conectar, o el puente mejor dicho, para conectar Baja California con Sonora, ¿no? Cuando cobraban 5 pesos, ¿no? Por la pasada ahí en el puente. En el puente. Pues 5 pesos era, y había otra cosa muy interesante. Sí, no me acuerdo muy bien de todo eso. No, hay un dato muy interesante del 40 y tantos, precisamente, cuando empieza a correr el norte de Sonora, también 40 y tantos. Y yo le doy un dato nada más para que vean cómo, no digo que sean todos, ni quiero caer en eso, pero cómo a Baja California la ven desde algún modo todavía como, o la veían como extranjera, ¿no? Yo recuerdo en el 1998, estamos hablando de hace 20 años. 98 ¿Son 20 años? 20 años, en el 98. Me tocó ir a un encuentro de estudiantes de historia a la Ciudad de México, ¿no? En la UNAM, para ser más claro, ¿no? En la UNAM. Íbamos 5 compañeros, compañeras, desde luego pues uno anda muy entrado en sus estudios y va a todas las ponencias que hay, no pierdas que perder ninguna, y en esas uno hace amistades, ¿no? Sí. Nos encontramos o hicimos amistad con alumnos de historia, ojo, alumnos de historia de la UNAM, ¿no? Y nos dijeron, ¿de dónde vienen? No, pues de Baja California. Platicamos, y a todos nos sorprendió, los de Baja California, cuando nos preguntó uno de los alumnos de la UNAM, nos dijo,
oye, me gustaría ir a Baja California. Dijo, no, pues cuando quieras, o sea, ahí estamos, te damos nuestros datos y algo ahí, te paseamos, sí, lo que se ofrezca. Dijo, pero se ocupa pasaporte para ir para allá. Le dijimos, no se ocupa pasaporte. Dice, ¿puedo pasar así sin pasaporte? Sí, así, sin pasaporte, ¿no? Entonces, nos llamó mucho la atención porque estamos hablando de 1998, ¿no? Y que un estudiante de historia de la UNAM te esté preguntando si ocupas pasaporte para ir a Baja California, la verdad sí fue muy sorprendente, ¿no? Entonces no quiero generalizar, no quiero decir que todos piensan igual, ¿no? Pero algunos sí tendrán esta visión, o al menos la tenían tiempo atrás, antes de que fuera más esto de las redes sociales y la comunicación fuera más fluida. Quizá tenían esta idea de que Baja California pues era más gringa que mexicana, ¿no? Tal vez. Oye, pero mira, yo cuando estaba en la secundaria, yo en la secundaria estuve del 62 al 65, vine a Tijuana y se me ocurrió darme bola ahí con un bolerito. Y a la hora de pagar, ¿cuánto es? 10 centavos. 10 centavos cuando el Mexicali pagaba $1 la boleada. 10 centavos. Sí, saqué un 20. Órale, le dije. Entonces, no me estés vacilando, te digo 10 centavos. Pues te estoy dando 20. ¡Oro! Me dijo, ya casi ya creía que me quería golpear. Yo no sabía que en Tijuana se manejaban dólares. No, aquí también el único municipio, por así decirlo, era mexicano, estaba muy mexicanizado. Y es más, era tan así que casi la mayoría de los comercios estaban en pesos, pero Ensenada, Tecate y Tijuana, todo el dólar estaba en los pesos. Y Mexicali, no ibas a Mexicali, yo recuerdo porque yo Mexicali lo conocí desde el 62. El 62 conocí Mexicali y íbamos mucho más a Mexicali. Y era el precio de la moneda nacional. Sí. Y las tiendas así. Bueno, pues el tiempo se nos acaba. Muchas gracias por habernos sintonizado. Y sobre todo, pues bueno, este es el primer programa por radio, pues hagan de disculpar si ahí cometemos algunas fallas, iremos aprendiendo, háganos saber sus comentarios, ya saben, por las redes sociales, ahora sí estaremos muy conectados por medio de redes sociales, por medio de Facebook y todas estas plataformas que el mismo canal tiene. Y bueno, háganos saber sus comentarios, los temas que les interesaría conocer, y desde luego, errores que tengamos en información, también con mucho gusto, ahí háganos las aclaraciones para hacer las correcciones pertinentes. No, sí, desde luego que es para esa aportación que vaya precisamente a enriquecer el trabajo de nosotros, en este caso. Y no solamente nosotros, sino para el pueblo, que nos escucha y nos regresa. Correcto. Pues muy bien, pues muchas gracias, que tengan muy buen fin de semana. Provecho porque ya me es la hora de comida y bueno, nos vemos el próximo sábado. Hasta luego. A la misma hora. Mediodía, acuérdense.